El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuestros hermanos y amigos, estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida y te doy muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa, Esmeralda Martínez. Ella ya está lista para tomar tus mensajes, para recibir tus llamadas y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Estamos nada más hasta las 7. El correo es volviendo a _lapalabra@hotmail.com. También tenemos un número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Y una página de internet donde puedes escuchar las prédicas de programas anteriores es www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. De hecho, vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Comenzamos a hablar de una doctrina, la de salvos siempre salvos, la de que la salvación no se pierde. Y tomamos una de tantas ramitas que tiene. Hablamos solamente de si Dios se arrepiente o no. Pero lo más importante, aparte de seguir viendo esto, y lo hicimos la semana pasada y hoy lo vamos a hacer otra vez, vamos a ir viendo también algo de lo más importante, que es cómo debe entenderse la Biblia. Es decir, es más importante en sí que aprendas si Dios se arrepiente o no. Es más importante ir aprendiendo cómo debe interpretarse la Biblia, porque de aquí nacen la mayoría de doctrinas erradas y la mayoría de engaños, de interpretar equivocadamente la Biblia. Y lo que sucede con esta doctrina que hablamos la semana pasada, sucede muchas veces en la Biblia, y es más importante que aprendamos qué hacer ante aparentes contradicciones. La Biblia tiene mucho de esto, te digo. No sé si has escuchado algunas cuantas. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ¿cuántos animales entraron en el arca? ¿Una pareja o 7 parejas? ¿Cómo murió Judas? ¿Murió ahorcado o murió reventado? ¿Dios es amor o es fuego consumidor? ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? ¿En qué nombre debemos bautizarnos? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y muchísimas más. Te digo, esto en la palabra hay mucho, aparentes contradicciones, pero solo aparentes. La semana pasada nos armamos con varias reglas para interpretar. Una de ellas es precisamente esta: la Biblia no se contradice, y esa debes de aprenderla y debe de seguir tu caminar cristiano siempre. La Biblia no se contradice. ¿Qué pasa cuando parece que se está contradiciendo? Se está complementando, está enseñando algo más grande de lo que nosotros creíamos. Eso pasó con la doctrina que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de hermenéutica, es decir, de la ciencia de interpretar la Biblia. La hermenéutica se forma por reglas de interpretación. Hablamos también de que cuando vas a un verso o a un pasaje porque quieres saber lo que en realidad significa y le aplicas correctamente las reglas de interpretación, vas a obtener su real significado. Este ejercicio se llama exégesis. Exégesis es obtener de un pasaje o de un verso lo que realmente significa. Sin embargo, hablamos también de algo que hoy se ha metido a la iglesia, de hecho predomina en la iglesia, y se llama eisegesis, que es hacer que un pasaje o un versículo signifique lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos que signifique. Eisegesis es ir a un versículo con una idea ya en mente e interpretarlo dentro de esa idea. Eisegesis es como decir, tiene que significar eso.
Si aprendes estos dos conceptos, exégesis y eisegesis, vas a ser bendecido, vas a descubrir muchos engaños o muchos errores, pero necesitas siempre ponerlos por práctica. Vimos también algunas reglas de interpretación básica. Ya dijimos, una es la Biblia no se contradice. Vimos otra regla que es toda la palabra de Dios es verdad. Y la más importante y la más ignorada es el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Todo versículo debe ser entendido en su contexto. Estas reglas nos ayudaron a llegar a la conclusión la semana pasada. Hablábamos si Dios se arrepiente o no se arrepiente. Vimos claramente pasajes que dicen que no se arrepiente, como Números 23:19, como Primera de Samuel 15:29. Dicen claramente que Dios no se arrepiente, pero vimos también otros que dicen claramente, igual de claro, que dicen que sí se arrepiente, como Éxodo 32:14, Primera de Samuel 15:35, Jeremías 18:8 al 10, Deuteronomio 32:36, Jonás 3 del 9 al 10, Jeremías 15:6, Jeremías 26:3 y muchos más. ¿Y cómo concluimos? Ahí es cómo se interpreta esto. ¿Cuál debemos de escoger? ¿La que tiene más versos? No. Aquí es cómo se forma una doctrina correcta. Esto también dijimos la semana pasada. Ojalá ya hayas tomado nota de esa. Una doctrina, una creencia correcta se forma con todos los pasajes que aparecen por toda la Biblia, es decir, de Génesis a Apocalipsis, que hablen del mismo tema. Esto se llama teología sistemática. La conclusión es, si hay versos que dicen que no puede arrepentirse y otros que dicen que sí, y la Biblia no se contradice, quiere decir que no se está contradiciendo, sino que la doctrina es más grande. Es más grande que un Dios que no puede arrepentirse o que un Dios que sí se arrepiente. Mira lo que concluimos la semana pasada. Si te interesa todo el tema, ya sabes que está en un disco, llámanos y te lo hacemos llegar. Pero Dios solo tiene una forma de relacionarse con el hombre y es por medio de pactos. Si miras tu Biblia, de hecho está dividida en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los pactos tienen promesas, pero también tienen mandamientos. Entonces Dios tiene promesas que son para el que guarda sus mandamientos. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Claro que Él guarda el pacto, pero con los que guardan sus mandamientos. Lo mismo dice el Nuevo Testamento en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, eso es lo que significa. Tú puedes andar en pecado, la paga del pecado es muerte, vamos camino al infierno, Dios tiene castigo para nosotros, eso dice la Biblia, pero ¿qué pasó cuando nos arrepentimos? ¿Aún está el castigo para nosotros? No, Dios también cambió de parecer, ya no nos va a quemar. Ahora bien, Dios decidió ahora bendecirnos. Ya no puede castigarnos, eso es lo que dicen muchos, pero no es así. Si tú vuelves atrás y te portas como el mundo, dice la Biblia, así como se arrepintió del mal que había de hacerte, puede arrepentirse del bien que iba a hacerte. Dice Jeremías, pero lo dice tan claramente la Biblia. Jeremías 18, del 8 al 10. Léelos y búscalos en tu Biblia. De eso se trata todo. Si esos pueblos se convierten de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dice, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, ahora me arrepentiré del bien que había pensado hacerle. Ezequiel 33,
13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, pero él hiciere iniquidad, sus justicias no serán recordadas, morirá. Pero cuando dijere al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado, si el impío restituye la prenda, devuelve lo que robó y caminar en los estatutos de la vida, vivirá ciertamente. ¿Te das cuenta? Jehová cambia de parecer cuando el hombre hace un cambio en su vida. ¿Te das cuenta? Eso está por toda la Biblia. Dice 1 Samuel 15, por cuanto desechaste mi palabra, yo también te desecho. Al sacerdote Elí también lo desechó y le dijo, porque honro a los que me honran, pero desprecio a los que me desprecian. Hay quien dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. ¿A qué se refiere? Mira a lo que se refiere al carácter de Dios. Dios es amor, siempre es amor, durante el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero todas las verdades son así. Dios aborrece el pecado. Siempre aborrece el pecado. Dice la Biblia, Dios está enojado con el impío. Siempre está enojado con el impío. La paga del pecado es muerte. Siempre. La paga del pecado es muerte. Cuando la Biblia dice que Dios no cambia, habla de su carácter, habla de su naturaleza. Pero eso no significa lo que estamos hablando aquí, que en su relación con el hombre, Él cambia de parecer. Eso dice la Biblia. Cuando vemos a Dios cambiando su parecer, lo estamos viendo en relación con las personas, en su forma de relacionarse. No podríamos negarlo. De hecho, lo que quiere decir Dios no cambia es que si vemos que Dios desechó a alguien que desechó su palabra en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios, ayer, hoy y por siempre. Entonces, quiere decir, entiéndelo bien, mi hermano, que a nosotros nos puede desechar si un día desechamos su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios aborrece el pecado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que Dios no cambia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso en Éxodo 32:12. Claro que se ve que cambia. O sea, negarlo es negar la palabra de Dios. No podemos anteponer la palabra de hombre. Ni tampoco podemos llegar a una conclusión donde dice, porque yo Jehová no cambio, entonces no puede arrepentirse. Cuando hay tantos versos que dicen que sí. ¿Qué quiere decir lo que te dije al principio? Está enseñando otra cosa. No te cierres. Éxodo 32:12, cuando Moisés intercede por el pueblo. En el 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es tan claro. Es tan claro. Y hay quien dice que no puede cambiar. Mira, Primera de Reyes 20:21. Dice que Ezequías cayó enfermo. Y vino a él Isaías y le dijo, así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, oró a Jehová y le dijo, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Lloró Ezequías. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, así dice Jehová, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. ¿Te das cuenta? Cambió de parecer. Oye, pero dice que Dios no cambia. Está hablando de que no cambia su carácter. De que no cambia su carácter. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué suceden estas cosas con la palabra de Dios? Por sacar versos de su contexto. Mira, vimos número 23:19.
Mira lo que lee Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solito, así solito, es decir, sacado de su contexto, parece decir que Dios no se arrepiente nunca. Pero lo que hicimos la semana pasada y lo que siempre debes de hacer es leer el contexto. Lee desde Números 20. Lee toda la historia, ve empapándote de eso. Cómo Israel, entre sus altas y bajas, entre sus fallas y arrepentimientos, ahora estaba en altas. Se había arrepentido, había pedido perdón y Dios estaba con ellos y ganaba todas las batallas. Por eso Moab tuvo miedo. Por eso el rey Balac tuvo miedo y trajo a alguien para que los maldijera. Pero ese profeta dijo, Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué está enseñando? Si Israel no ha hecho nada, si Israel se ha arrepentido y se ha mantenido bien ante Dios, ¿qué quiere decir? Eso no es como nosotros. No es que un día amanece de malas y un día amanece de buenas. No es de que si Israel está bien, no es de que Dios dice, pero los voy a destruir porque ya me cayeron gordos. No. Si Israel está cumpliendo el pacto, Dios cumple su pacto. Pero mira, sigue leyendo el contexto. Cuando Israel decide pecar, dice en el 25:1, allá adelantito, dice, el pueblo empezó a fornicar. Israel empezó a fornicar. Después de Números 23, es donde Dios dijo que no es hombre para que se arrepienta, Israel decide pecar. Y entonces, ¿ya no los puede castigar? Mira lo que dice ahí, 25:4. Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Ese Dios, es lo que se ve es que no tolera el pecado. Ese es el Dios que no cambia. Ese es el Dios que no cambia. El que no tolera el pecado, ayer, hoy y nunca. ¿Te das cuenta? Eso significa que Dios no cambia. La Biblia quiere gritárnoslo. Principalmente a los que nos decimos cristianos, a los que ya fuimos salvos. Segunda de Pedro dice, a ti y a mí, hermano, si los ángeles que pecaron no los perdonó, ¿a poco a ti y a mí sí? Hebreos 10:28 dice, si al que viola la ley de Moisés muere, ¿a poco y tú y yo ya no? Pero muchas cosas se meten a la iglesia por versículos sacados de su contexto. Así solitos. ¿Qué quiere decir sacados de su contexto? Que así solitos parece que significan una cosa, pero cuando los interpretas dentro de todo su contexto, sacamos en realidad lo que significan. Hoy vamos a hablar de otro que ha pasado lo mismo. Primera de Juan 2:1. Ese es el verso que vamos a ver hoy. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así solito, otra vez, sacado de contexto. Parece que está diciendo, si alguno peca, si sigues pecando, no importa, abogado tenemos para con el Padre. Y así lo interpretan algunos. Yo he escuchado gente cuando le preguntas, oye, pero ¿y si pecas? Abogado tenemos. Oye, ¿y si violas a alguien? Abogado tenemos. ¿Y si adulteras? Abogado tenemos. ¿Y si no corriges tu carácter y le sigues gritando a tu esposa? Abogado tenemos, no importa. El abogado es Jesús. Y dicen, el abogado es Jesús y nuestro abogado es Jesús. ¿Tú crees que Jesús puede perder un caso? Si el abogado es Jesús, ¿tú crees que el Padre no lo escucha? Si el abogado es Jesús, pues prácticamente ya la hicimos, ¿no? ¿Cómo hay que entender y todos los versículos? En su contexto. ¿Cuál es su contexto? El contexto hablamos, hay pasajes, hay versículos como este, que basta con leer versículos antes y versículos después. Ese es el contexto más inmediato.
pero siempre es mejor. Y más, por ejemplo, en estas cartas, como Filipenses, como Primera de Juan, como Primera, Segunda de Pedro. Son cartas tan pequeñas. Es decir, las lees en 5 o 10 minutos. No permitas, no saques un pasaje de ahí. Entiéndelo en todo su contexto. Lee toda la carta. ¿Cómo hay que entenderlo en todo su contexto? Vamos a leer desde el principio. No la vamos a leer toda. Estamos en radio, hay falta de tiempo. Pero tú en tu casa, léela toda. ¿Sí? Lo más importante, por ejemplo, en estas cartas, no es sacar un verso y usarlo para tu doctrina, para darte tranquilidad. Mira, abogado tenemos. Se parece a los rezos católicos. Ruega por nosotros. Abogado tenemos. No. Lo más importante, y se puede hacer, y con mayor razón en cartas tan pequeñas, es ¿de qué habla? Todo Primera de Juan. Esa es la conclusión. Eso es lo que tienes que buscar. ¿Qué enseña Primera de Juan? Vamos a buscar esto. Mira cómo empieza Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es de lo que va a hablar Primera de Juan. ¿Cuál fue el mensaje? Mira en el 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que hemos escuchado de él. Y se lo anunciamos. Ese es el mensaje que nos quiere anunciar Juan. Que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. ¿Qué quiere decir? Que Dios es santo, que no hay maldad en él, que no hay pecado en él. Y después dice el 1:6, y si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, es decir, pecando, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Te das cuenta? Pero si andamos en luz, dice el 1:7, como él está en luz, es decir, en santidad. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No se trata de decir, como muchos dicen también, me cubro con la sangre de Cristo, yo me cubro con la sangre de Cristo. No, el que anda en luz, como él está en luz, ese es cubierto por la sangre de Cristo. No el que lo declara, no el que lo decreta, no el que dice yo me cubro con la sangre de Cristo. Tenemos que caminar en santidad. Luego viene otra parte. Ya nos dijo, debemos andar en santidad, que es dejar el pecado. No pecar. No pecar. Dice en el 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hasta ahí, ¿de qué está hablando? Del pecado, ¿sí? De dejar de pecar, de caminar en santidad. 2:1. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Esto les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. De ahí sale lo del abogado tenemos. Abogado tenemos, pero no debemos olvidar la intención de la carta. Esta cosa les escribo para que no pequéis. No dice, para que sepas que no se puede dejar el pecado. ¿Para qué? Para que no se apuren porque abogado tenemos. No dice, estas cosas les escribo para que dejes de pecar, para que sepas que no debemos pecar. Eso sí, pero si pecamos, si alguno hubiere pecado,
Abogado tenemos. No solo es nuestro abogado. Dice algo más grande en el 2:2. El cual es también la propiciación. La propiciación. El que cubrió nuestros pecados. Eso es. No solo nuestro abogado. También es la propiciación por nuestros pecados. Pero mira lo que dice después. Y está hablándonos a los hijos de Dios, a los salvos, a los convertidos. Dice, pero no solamente por los nuestros, es por los de todo el mundo. Él es abogado de todo el mundo. Él es la propiciación de todos nosotros y es más, de todo el mundo. Oye, pero ¿cómo de todo el mundo? No todos son salvos. Él es mi propiciación, es la propiciación del mundo. Él es mi abogado, es el abogado del mundo. ¿Cómo saber de quién es el abogado? ¿Cómo saber por quién hizo propiciación? Dice en el 2:3. 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, en esto sabrás que sí es tu abogado. En esto sabrás que sí es tu propiciación. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Otra vez, si no cometemos pecado, si somos santos, Él es tu propiciación y Él es tu abogado. El libro es demasiado contundente. Primera de Juan es demasiado duro contra el pecado. Así es el evangelio de Cristo. Claro que nos perdonó, pero es como Él le dijo a la adúltera: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. No le dijo sigue pecando, no le dijo no importa si caes, no le dijo abogado vas a tener. Le dijo vete y no peques más. Ahora resulta que los hijos de Dios tienen permiso para pecar. ¿De dónde hemos sacado tal cosa? La Biblia dice, sed santo como Él es santo. En el Sermón del Monte dijo, sé perfecto, porque vuestro Padre es perfecto. Y ahora resulta que el cristianismo es una licencia para pecar y ya no ser castigado. Sigue leyendo. Esto que estamos leyendo es leer todo el contexto. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, es decir, yo soy cristiano, yo tengo relación con Él, yo soy su hijo, fui elegido, Él me cubre, etcétera. Pero dice, y no guarda sus mandamientos, Él es un mentiroso. La verdad no está en Él. El que no guarda sus mandamientos y dice, yo conozco a Dios, tengo relación, está mintiendo. ¿Te das cuenta lo duro que es? El que tiene pecado no le conoce, ni es su hijo, ni tiene relación, ni ha sido elegido. Dice en el 2:5, pero el que guarda su palabra, el que camina en santidad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. Es decir, ¿cómo voy a saber que soy salvo? ¿Cómo voy a saber que soy cristiano? ¿Cómo voy a saber que he sido elegido? ¿Cómo voy a saberlo? Porque guardas su palabra. El que dice que permanece en Él. Es decir, ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo de Dios? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? Porque vivo como Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Sin pecado, en santidad. ¿En qué lugar da Primera de Juan permiso para pecar? Ahí viene más, sigue leyendo. Ojalá y me estés siguiendo en tu Biblia, u ojalá llegues a casa y leas toda la carta, Primera de Juan. Y llegues a una conclusión y puedas decir, esta carta habla de esto. Y no sacar versículos de contexto. Tenemos que quitarnos esa costumbre y leer cartas completas, libros completos y entender los versos dentro de ese contexto. Mira lo que sigue diciendo, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿De qué habla aquí? Nada más a quién le está hablando. ¿Sabes? Porque muchos, por orgullo y por no reconocer, es donde la Biblia contradice una doctrina que ellos creen. Dice, no, pero es que no le habla a salvos. No, yo aquí no veo que le hable a salvos. No, le está hablando al perdido. No, le está hablando a otros, pero no a la iglesia. Te pierdes la palabra de Dios que tiene para ti, iglesia. El Señor te habla a ti, iglesia. Mira en el 3:2, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sabes por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Imaginas este momento, iglesia? ¿Imaginas ver con Cristo? ¿Estar con Cristo? Bueno, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y es lo que dice aquí primera de Juan. Mira, primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Sed santos como Él es santo. Ser perfecto como Él es perfecto. Ser puro, así como Él es puro, dice primera de Juan 3:3. Pero mira lo que sigue diciendo. Todo aquel que comete pecado, uno, no dice pecados, está en singular. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. Desobedecer un mandamiento de Dios, eso es pecado. 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es decir, Él es santo y apareció para hacernos santos. A eso vino, a hacernos santos. Pero luego viene lo más fuerte, lo más duro. Este libro es el más duro contra el pecado, contrario a como muchos lo usan. Mira primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, es decir, el que tiene su espíritu, el que es cristiano de verdad, dice, no peca. Léelo con tus ojos. Todo aquel que permanece en Él no peca. No habla de cantidad de pecados. Habla de imposibilidad para pecar. Y luego dice, y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. No tiene su espíritu, no es salvo. ¿Te das cuenta? Y luego dice, mira cómo está siempre la palabra de Dios acomodada perfectamente. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. ¿Cómo me van a querer engañar? Todo aquel que permanece en Él no peca. Entiéndelo. Y el que peca no lo conoce. Y el que peca pero dice que le conoce es mentiroso. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué quiere decir cuando dice nadie os engañe? Que va a haber gente que nos quiera engañar. ¿En qué consistirá el engaño? En eso, en decir, pecas, pero eres hijo, no pasa nada, no la pierdes, no pasa nada. Guárdate del engaño. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Si buscas la palabra justicia y la palabra justo en un diccionario bíblico, tiene que ver con santidad. En el hebreo, la palabra justo significa recto, derecho. En el griego significa considerado inocente. En los que tienen la Strong, la palabra 1342 del griego es la palabra justo, que significa santo. Justicia es santidad. Es sinónimo de santidad. Y mira lo que quiere decir, hijito, que nadie te engañe. El que practica justicia es justo. El que practica santidad es santo. Pero hoy hay quien nos engaña y dice, tú ya eres santo. Oye, aunque pequemos, si aunque peques ya eres santo. Es decir, ¿cuántas cosas has escuchado? Dios ve a Jesús en ti. Oye, pero aunque peque, sí, Dios ve a Jesús en ti. Aquí es lo que está previniendo Juan. Hijito, nadie te engañe.
El que hace justicia es justo. El que hace pecado es pecador. Así de sencillo. No te dejes engañar. ¿Te das cuenta lo que hemos leído hasta ahorita? El contexto. ¿Qué significa eso de que abogado? Tenemos abogado y propiciación. ¿Cómo sé que es mi abogado? ¿Cómo sé que ha sido mi propiciación? ¿Cómo sé que he sido perdonado? ¿Cómo sé que he sido salvado? Porque a partir de ese momento en que fuiste salvado, en que Él te compró, en que Él cubrió tu pecado, de ahí en adelante tenemos que caminar en santidad. ¿Ok? Y el que camina en santidad, Jesús es su abogado. Pero Él no es abogado de pecadores que no se arrepienten. Por eso la Biblia, el principal llamado de la Biblia es al arrepentimiento. Arrepiéntete. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Arrepiéntete. Por eso tú ves allá cuando termina la Biblia en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 2 y 3, hablar a las iglesias cristianas: arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras, arrepiéntete, deja la tibieza, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es pedirle perdón. Arrepentirse es dejarlo de hacer. Arrepentirse es un cambio de mente. Es abandonar el pecado. Es caminar en santidad. Es como veíamos ahorita lo que dijo Jesús: no te condeno. Él no, dice en el libro de Juan, en el 3:17, que Él no vino a condenar al mundo. Vino a salvar al mundo. No te condeno, pero vete y no peques más. Eres salvo por gracia, no te condeno, al contrario, te doy salvación, pero no debes de pecar más. No hay permiso para pecar. ¿De dónde hemos sacado eso? Aquí mismo hay otra torcedura. Acabamos de ver 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que tiene su espíritu, todo aquel que Dios le salvó, no peca. Dice no peca. No dice peca poquito, dice no peca, mi hermano. No dice peca a veces, dice no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿de dónde salió eso que el cristiano peca poquito? El cristiano peca, pero no practica el pecado. ¿Cuánto lo han escuchado? Y lo más triste, ¿cuántos se lo han tragado? ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos nos conviene? A todos nos conviene. A mí me conviene. A mí me conviene. A mí me conviene que la salvación no se pierda. ¿Por qué? Porque vivo pecando. A mí me convendría que la salvación no se perdiera. Pero ¿de dónde salió eso? El cristiano peca, pero poquito. El cristiano peca, pero no practica el pecado. De 1 de Juan, mira lo que sigue. 3:7. Sigue leyendo hacia adelante. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Es decir, es santo como Él es santo. ¿Ok? Pero otra vez la idea es, aunque siga pecando, soy santo, porque Él me dijo que soy santo, ¿no? Pero no es así. Mira, 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra vez, qué bueno. A mí me convendría también. Esto nos conviene a todos. Es decir, practicar el pecado es lo que nos hace del diablo. ¿Qué es practicar? ¿Cómo lo hemos entendido todos? Es hacerlo varias veces. Otros dicen, es hacerlo con gusto. Es decir, puedo pecar, pero ya no me gusta. Oye, y si ya no te gusta, ¿por qué no lo dejas? Si ya no te gusta, ¿por qué no lo dejas? Es que no puedo. Y creemos que Dios va a decir, ay, pobrecito, no pudo con el pecado. Pásele, mijo, así es cochino como está. Pásele al cielo. No, mi hermano. Aunque significara lo que nos han enseñado, yo te pregunto, ¿acaso no practicamos el pecado? Estamos practicando el pecado. ¿Cuánto es practicar? ¿Hacerlo 2 veces, 3, 10? Yo pregunto a los hombres que me están oyendo, ¿cuántas veces has volteado a ver una muchacha en el último mes? Sé sincero.
Eso es practicar el pecado, ¿no? ¿Cuántas veces has insultado a alguien, a tu esposo o a tu esposa en el último mes? Varias veces. ¿Eso no es practicar? ¿Cuántas veces te has enojado? ¿Eso no es practicar? El orgulloso es orgulloso siempre. El enojón es enojón siempre. El vanidoso es vanidoso siempre. El avaro es avaro siempre. Estamos practicando el pecado. Pero aún así de eso no habla Primera de Juan. Ojalá y tuvieras un diccionario a la mano. Acuérdate que cuando te animes a estudiar la Biblia hay que armarse de herramientas. Mira la palabra que se usa para practicar. En el griego hay dos palabras. Hay dos palabras que la Biblia usa y traduce como practicar. Los que tienen la Strong, una es la 4238. La palabra prazo, que efectivamente significa desempeñar algo repetida o habitualmente, ¿ok? Pero hay otra palabra que en la Strong también es la 4160. Es la palabra polé, que significa solamente hacer. ¿Cuántas veces? Una ya es hacer. Una ya es practicar. ¿Te das cuenta? Ok. ¿Cuál de estas dos palabras que se traducen como practicar es la que usa Primera de Juan? ¿Sabes cuál es? La 4160, que significa hacer. Una sola vez, eso ya es hacer. Entonces, en Primera de Juan 3:8 y 3:9, donde habla de practicar, está diciendo hacer. Primera de Juan 3:8 quiere decir el que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. Ahora, chécalo en otras versiones. Hay gente que dice, leo varias versiones. Lee todas estas versiones. Mira lo que dice la Reina Valera Gómez. Dice, el que hace pecado es del diablo. ¿Ok? No dice el que practica varias veces o el que hace varias veces. Es la 4160 que dice el que hace una vez es del diablo. Reina Valera 1909 traduce, el que hace pecado es del diablo. Biblia Jubileo 2000, el que hace pecado es del diablo. Las Sagradas Escrituras 1569, el que hace pecado es del diablo. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, una Biblia demasiado nueva. Mira lo que dice la NTV. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que es del diablo. La Biblia de Jerusalén, el que comete pecado es del diablo. La Biblia israelita, el que comete pecado es de Satán. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando Primera de Juan dice practicar, no es la palabra que dice hacerlo varias veces. Es practicar, que significa hacer. Y lo que dice Primera de Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo. Ahora, si no te queda todavía muy claro, si tuvieses el diccionario, en esta palabra prazo, que es la que significa hacer algo repetidamente, ahí dice el significado. Mira cómo dice. La palabra en la Strong es la 4238, que significa desempeñar repetidamente, ¿ok? Pero entre paréntesis ahí mismo dice, así se diferencia de la 4160, que la 4160 se refiere a un solo acto. Y esa es la que usa Primera de Juan. Es decir, otra vez, Primera de Juan cuando dice practicar se refiere a un solo acto, no varios. Si Primera de Juan quisiera habernos dicho practicarlo varias veces, hubiera usado la 4238, la palabra prazo. ¿Te das cuenta? No sé si te haya quedado un poco claro. 3:8, el que practica, es decir, el que hace desde un pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
todo aquel que es nacido de Dios, dice en el 3:9, no practica el pecado, es decir, no hace pecado, no puede pecar. Es como leímos ahorita, ¿cómo que no puede? No puede, porque el Espíritu está ahí, es lo que dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, no puede pecar. No dice, puede pecar poquito, al fin que abogado tenemos. No dice eso, hermano, por el amor de Dios. Abre los ojos, despierta, iglesia. El que tiene el Espíritu se santifica. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Sigue leyendo. Estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo contexto, un contexto grande. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiere decir, en esto se distinguen los hijos de Dios de los que son del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no camina en santidad, no es de Dios. El que no hace justicia, el que peca, no es de Dios. Así de fácil y así de duro. Así de duro. Yo creo que podríamos concluir que enseña toda la carta de Primera de Juan. ¿Qué enseña? ¿Enseña que podemos pecar al fin que abogado tenemos? No, de ninguna manera. Lo que enseña Primera de Juan es que todo aquel que peca no es de Dios. Todo aquel que peca es del diablo. Y el que peca pero dice, yo como quiera soy de Dios, es un mentiroso. Ni siquiera lo conoce. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema? Que todos tenemos pecado. Este que te habla tiene pecado, mucho pecado. Pero, ¿sabes qué estaban haciendo las personas? Estamos yendo a la Biblia a buscar algo que nos tranquilice, cuando no debe de ser así. Si la Biblia te intranquiliza, intranquilízate, siente temor. Si la salvación no se perdiera, ¿en dónde queda el temor a Dios? Debes de sentir temor a Dios. No pecar y estar tranquilo, porque abogado tenemos. Yo conozco esta doctrina de cerca. Yo conozco personas que la creen y dicen, lo he escuchado de su boca. Incluso puedo caer en el peor pecado. Puedo adulterar y no perder mi salvación. ¡Wow! ¿Tú crees que una doctrina así puede venir de Dios? Si esto fuera verdad, escucha, entonces Dios sí cambió, porque la Biblia dice, a los primeros a los que se llama hijos de Dios en la Biblia son a los ángeles. Y sabes, dice la palabra de Dios, si no perdonó a los ángeles que pecaron. El segundo pueblo de Dios, los segundos hijos de Dios fue el pueblo de Israel. Le fallaron, pecaron y fueron desechados. Dice Romanos 11, fueron cortados de la rama. Ahora resulta que se hizo un tercer pueblo, los cristianos. Pero ahora estos sí pueden pecar. Eso es, entonces Dios cambió. La Escritura grita que no, Dios no cambia. Romanos 11:21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta? Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Dice ahí adelante, en el 10:28 de Hebreos, si el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo? Léelo con toda calma. Y no dejes que te digan, no es para ti, porque Dios te está hablando a ti, cristiano, a ti que un día te limpió, a ti que un día te salvó, a ti que un día dio su vida en la cruz por ti, a ti te está hablando. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios, al que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Te das cuenta? Está hablando a los santificados. Cuánto mayor castigo merece el que hace afrenta al Espíritu de Dios. Está hablando a la iglesia, a los convertidos, a los suyos, a los santificados. Hasta para equivocarse hay que ser inteligentes.
Los calvinistas, los que predican que no se pierde, andan demasiado preocupados por nosotros. Pero no te preocupes. Si la salvación no se pierde, yo no la voy a perder. Predique lo que predique, crea lo que crea, haga lo que haga. Si no se puede perder, no la voy a perder. Pero cuidado, si la salvación sí se pierde y tú estás convencido de que no es así, es muy probable que termines perdiéndola, descuidándola, resbalándote, no arrepintiéndote. El que mire que esté firme, el que crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Dónde queda el temor de Dios si la salvación no se pierde? Entonces Dios sí cambió, porque en el antiguo dejaba de ser salvo el que cometía pecado, pero Dios cambió, se hizo un pueblo que puede pecar y aún así va a ir al cielo. ¿No te das cuenta que no es enseñanza de Dios? ¿No te das cuenta qué es lo que se predicó en el Edén? ¿No te das cuenta qué es lo que enseñó la serpiente? Le dijo, come, que al cabo no morirás, no moriremos. Paz y seguridad. El Señor está contra esos que dice el Antiguo Testamento que anuncian paz y paz, pero no hay paz, no hay paz. Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, le está hablando a los salvos, me ha sido necesario exhortarles. Dice en el 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Que se dicen cristianos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En libertinaje, ¿qué quiere decir? Podemos hacer lo que queramos. Fuimos salvos por gracia. En ningún lugar lo explica tan claro. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Salvos por gracia. No podemos hacer nada para ser salvos. Y eso quiere decir que podemos pecar. Usan también Romanos 7. Lo veremos más adelante. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Pero Romanos 7, donde dice Pablo, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiero yo hacer el bien, pero el mal está en mí. Y dicen, ¿ves? No se puede dejar de pecar, ¿ves? Pablo está enseñando eso. Pablo está enseñando que no se puede dejar de pecar. Pablo sabe que Dios demanda santidad. Por eso dice, miserable de mí. Pablo no dice, abogado tengo. No puede, el mal está en mí, pero abogado tengo. Sigo pecando, sigo haciendo lo malo, pero abogado tengo. Eso no dice Pablo. Pablo dice, claro que estoy cayendo en pecado, y dice, miserable de mí, estoy perdido, ¿quién me librará? ¿Te das cuenta? Pero sigue leyendo contexto. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero luego dice Romanos 6:1, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Es decir, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Es decir, ¿seguiremos pecando que al cabo fuimos salvos por gracia? En ninguna manera. Dice el 6:2, léelo otra vez, en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que dice en el 6:15, ahí mismo más adelantito. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y otra vez dice, en ninguna manera. No dice poquito, no lo practicaremos, no nos gusta. No, dice en ninguna manera, en ninguna manera. Y termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Los cristianos nos estamos equivocando porque nos están haciendo resbalar y creemos algo muy, muy ilógico. Calificamos mal nuestro pecado. El mundano peca y será juzgado,
Pero piensa en el mundano. Él no puede dejar el pecado. Es imposible. Es lo que predican incluso los calvinistas. Fuimos elegidos. Tuvo que venir el Espíritu de Dios. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Ese es el mundano. Ese es el no convertido. Está muerto. Está muerto en pecado, pero va a ser juzgado por su pecado. Pero no fue elegido para eso. Ni fue capacitado para eso. Pero a nosotros Dios nos eligió. ¿Para qué? Para ser santos, santos, santos. Y no solo nos eligió, sino que nos capacitó, puso su espíritu en nosotros. Por eso es lo contrario de lo que hoy enseñan, que el cristiano puede pecar. No. El pecado del cristiano es peor que el del mundano. ¿Por qué? Porque no solo se te pide que seas santo. La Biblia dice que somos una nación santa. La Biblia dice que viene por una iglesia pura y sin mancha. Se nos dio su espíritu. Y lo que vimos en Hebreos 10 es todo aquel cristiano que sigue pecando. Su pecado es peor que el mundano, porque pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto y afrenta el espíritu de gracia. Eso es lo que dice Hebreos 10:29. Mi hermano, no dejes que te apaguen el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu te dé convicción de pecado. Y arrepiéntete. El arrepentimiento es para el cristiano. Dios no es abogado de pecadores que no se arrepienten. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, México. Radio Esperanza, manantial de música.